Cuando me di cuenta de que estaban decidiendo mi vida sin mí, ya era tarde. O eso creían ellos. Así empezó todo. No con un grito, no con una pelea, sino con una frase dicha en voz baja, como si yo no existiera. Mi propio esposo, el hombre con el que construí una familia, aceptó perderme primero, para intentar quitarme después la casa, el dinero y hasta la custodia de mi hijo. ¿Por qué alguien cree que puede hacerlo todo sin consecuencias? Yo era la mujer que no opinaba, la que no firmaba, la que no decidía. La esposa tranquila, la nuera cómoda, la que estaba ahí, pero no contaba. Me subestimaron tanto que pensaron que no entendía nada. Y ahí estuvo su mayor error. Porque cuando te quitan la voz durante mucho tiempo, no te destruyen. Te obligan a escuchar, a observar, a aprender en silencio. Mi esposo se presentaba como el marido perfecto, responsable, equilibrado, el que sabía lo que hacía. Y su madre, mi antagonista silenciosa, completaba el cuadro con sonrisas y decisiones tomadas a mis espaldas. Yo era el problema, decían, demasiado sensible, demasiado inestable, demasiado todo, menos escuchada. Lo que ellos no sabían era que mientras me excluían, yo estaba entendiendo el juego. Mientras hablaban por mí, yo guardaba pruebas. Mientras planeaban dejarme sin nada, yo cometía el peor pecado posible para alguien que quiere controlar. Dejé de pedir permiso. Y ahí empezó la caída de su poder. Antes de que comience esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Nunca voy a olvidar esa frase que me partió en dos. Ya está decidido. No fue una discusión, fue una sentencia. Nadie me miró, nadie me preguntó. En ese momento entendí que mi matrimonio ya no era un espacio compartido, sino un escenario donde otros hablaban y yo solo escuchaba. Ahí empezó la verdadera crisis. No perder dinero, sino perder la voz. Estábamos en mi propia casa, la casa que construimos juntos, y aún así hablaban de mi futuro como si yo no existiera. Mi esposo y su madre discutían planes, gastos, decisiones importantes, con una naturalidad insultante. Es lo mejor, decían. Esa frase, tan cómoda, suele esconder manipulación. Yo me quedé en silencio, creyendo que callar evitaría conflictos. Grave error. La humillación no fue abierta, fue silenciosa. Estar presente y no ser tomada en cuenta. Intentar opinar y que cambien de tema. Preguntar algo y recibir evasivas. Poco a poco me acostumbraron a sentir que molestar era hablar, que insistir era exagerar. Así empieza la injusticia cotidiana, cuando te entrenan para dudar de tu derecho a participar. Empecé a cuestionarme a mí misma. Tal vez yo no entendía lo suficiente. Tal vez ellos sabían más. Ese es el truco más cruel, hacerte creer que el problema eres tú. Hoy lo sé, pero en ese momento el daño ya estaba hecho. Me estaban borrando con educación. Si esto te suena familiar, te digo algo práctico. Cuando empiezan a decidir sin ti, no es descuido, es estrategia. Yo empecé a anotar fechas, frases, decisiones tomadas sin consultarme. No por desconfianza consciente, sino por intuición. Sin saberlo, estaba guardando un secreto que más adelante sería clave. Esa noche me acosté con una certeza incómoda. Mi vida se estaba negociando a mis espaldas. Y cuando alguien habla sin ti sobre tu propio futuro, casi siempre es porque planea quitarte algo más. Todavía no sabía qué, pero estaba a punto de descubrirlo. No ocurrió de golpe. Fue gradual, casi imperceptible. Primero pequeñas decisiones, luego las importantes. Cambios de planes, pagos movidos, acuerdos familiares cerrados sin avisarme. Después te explico, decía él. Y yo aceptaba, creyendo que era una etapa. Así empieza la pérdida de poder, cuando te acostumbran a no preguntar. El dinero fue lo primero que dejó de ser nuestro. De pronto ya no veía cuentas, no participaba en conversaciones financieras, no opinaba sobre gastos grandes. Es complicado, no te preocupes.
repetía con ese tono paternalista que confunde cuidado con control. Pero cuando te sacan del dinero, te están quitando independencia. Recuerdo una cena familiar que todavía me quema por dentro. Todos hablaban de inversiones, de cambios en la casa, incluso de decisiones que afectaban mi trabajo. Intenté decir algo, y mi suegra me interrumpió con una sonrisa falsa. Eso ya lo hablamos nosotros. Ese nosotros me dejó claro que yo estaba fuera, aunque fuera mi vida la que estaban administrando. La consecuencia no fue solo externa, fue interna. Empecé a sentir vergüenza de opinar, miedo de parecer conflictiva. Pensé que callar mantendría la paz. Pero el silencio no trae paz, trae desgaste. Un consejo concreto. Cuando notas que las decisiones se toman sin ti, pide confirmaciones por mensaje o correo. Si se incomodan, es porque estás tocando el punto exacto. También me excluyeron de decisiones emocionales, rutinas de mi hijo, planes futuros, incluso acuerdos legales que yo debería conocer. Yo era siempre la última en enterarme. Así luego pueden decir que no participas, cuando en realidad te dejaron afuera a propósito. Mientras yo intentaba salvar el matrimonio, ellos ya estaban escribiendo otro guión. Yo todavía pensaba que era un problema pasajero. No sabía que esa exclusión constante era la base de una traición mucho más grande. Una verdad que pronto dejaría de ser silenciosa. La primera vez que sentí que mi opinión no importaba, fue un momento pequeño, casi ridículo, y por eso mismo tan doloroso. Estábamos hablando de algo simple, una decisión cotidiana, y cuando abrí la boca, él levantó la mano, como quien frena a una niña. «No hace falta», dijo. Esa frase cayó pesada. Ahí entendí que no era falta de tiempo, era falta de respeto. No gritó, no discutió, no se enojó. Y eso fue lo más perverso. El desprecio llegó envuelto en calma. Empecé a notar que cada vez que yo opinaba, alguien corregía, minimizaba o cambiaba de tema. Así se instala la idea de que tu voz estorba. Y cuando eso pasa dentro del matrimonio, el daño es profundo, porque viene de quien debería ser tu aliado. Me sorprendí a mí misma ensayando frases en la cabeza antes de decirlas, suavizando palabras para no incomodar. Eso desgasta. Te vuelves editora de tu propia voz. Si hoy alguien está pasando por eso, algo práctico. Observa cuántas veces justificas tu opinión antes de decirla. Esa es una señal clara de que estás siendo anulada. El problema no era solo que no me escuchaban, era que yo empezaba a escucharme menos. Dudaba de mis decisiones, de mis percepciones, de mi criterio. Cuando alguien te hace sentir que no sabes, empieza a decidir por ti. Así se pierde el control sin que nadie tenga que arrebatártelo. Hubo un día en que me escuché pensar, mejor no digo nada. Ese pensamiento me dio miedo, porque el silencio, cuando se vuelve automático, ya no es una elección. Es una jaula cómoda, pero jaula al fin, y yo todavía no sabía hasta dónde podían llevarme dentro de ella. Esa fue la primera grieta real. No hubo gritos ni lágrimas, solo una certeza incómoda. Mi voz estaba desapareciendo. Y cuando eso ocurre, alguien más empieza a escribir tu historia. Yo aún no sabía quién, ni con qué intención, pero la sensación de peligro ya estaba ahí, creciendo despacio. El silencio no llegó como castigo, llegó como norma. Un día simplemente entendí que hablar tenía consecuencias. Si opinaba, venía la mirada fría. Si insistía, el retiro emocional. Nadie me decía «cállate», pero todo en el ambiente gritaba que era mejor no hablar. Así se educa a alguien para desaparecer sin levantar sospechas. Empecé a medir cada palabra, cada gesto, cada pregunta. ¿Vale la pena decirlo? ¿Me va a traer problemas? Ese cálculo constante cansa el alma. El matrimonio dejó de ser un espacio seguro y se volvió un terreno minado. Y lo más injusto es que, desde afuera, todo parecía normal. Nadie ve el sufrimiento que no hace ruido. Él decía que yo era dramática, que exageraba,
que siempre veía conflictos donde no los había. Ese tipo de frases no buscan dialogar, buscan desacreditar, porque cuando te convencen de que sentir está mal, hablar se vuelve peligroso, y así, poco a poco, el silencio se instala como regla no escrita. Algo práctico que aprendí tarde. Cuando el silencio se impone, observa quién se beneficia de él. En mi caso, cada decisión tomada en silencio favorecía a los mismos de siempre. Yo perdía espacio, perdía información, perdía poder. Pero todavía no lo llamaba injusticia, lo llamaba adaptación. Lo más duro fue notar que ya no me preguntaban nada. Ni qué pensaba, ni qué quería, ni qué sentía. Yo estaba ahí, funcionando, cumpliendo, sosteniendo la casa y a la familia, pero sin voz, como un mueble útil. Y cuando una mujer es reducida a eso, algo se rompe por dentro. Ese silencio empezó a pesar más que cualquier discusión, porque al menos en una pelea hay intercambio. Aquí no. Aquí yo hablaba conmigo misma. Y en ese diálogo interno comenzó a crecer una pregunta peligrosa. ¿Qué están decidiendo mientras yo callo? Esa duda no tardaría en traer la primera señal clara de traición. No fue una frase directa, fue un tono. Ese tono con el que te explican cosas obvias, como si no entendieras nada. Déjame eso a mí. Es muy complicado para ti. No te preocupes por esas cosas. Al principio suena a cuidado, pero con el tiempo se revela como desprecio. Yo no era su pareja. Era alguien a quien había que administrar. Empezaron a decidir por mí incluso en cosas que siempre manejé sola. Citas, trámites, decisiones sobre la casa, hasta asuntos relacionados con mi propio hijo. Si yo proponía algo, la respuesta venía cargada de condescendencia. Sonreían, asentían y hacían lo contrario. Esa es una forma elegante de humillación. Lo más perverso es que ese trato te va encogiendo. Empiezas a pedir permiso para todo, incluso para lo que antes era natural. Recuerdo pensar 2 veces antes de comprar algo mínimo, como si necesitara aprobación. Eso no es amor, es entrenamiento. Así se fabrica la dependencia emocional y económica. Si alguien que me escucha está viviendo algo parecido, un ejercicio sencillo, recuerda 3 decisiones importantes que antes tomabas sola y que ahora otros toman por ti. Escríbelas. Verlo en papel duele, pero despierta. A mí me despertó tarde, pero me despertó, porque entendí que no me habían quitado la capacidad, me habían quitado el espacio. Mi suegra reforzaba ese rol todo el tiempo. Hablaba por mí, respondía por mí, opinaba sobre lo que yo podía o no podía hacer, y mi esposo lo permitía. Peor aún, lo celebraba. Yo era la adulta infantilizada en una familia donde todos parecían saber más que yo sobre mi propia vida. Hubo un día en que me escuché decir, no sé, y me di cuenta de que sí sabía, pero ya no confiaba en mí. Esa fue una de las pérdidas más dolorosas, porque cuando te hacen sentir incapaz, el control ya está completo. Y desde ese lugar, ellos podían avanzar hacia algo mucho más grave, sin que yo opusiera resistencia. Esa frase empezó a aparecer en cada conversación importante. Yo sé lo que es mejor para ti. Dicha con voz calma, casi cariñosa, pero cargada de una certeza peligrosa. Porque cuando alguien se arroga el derecho de decidir por ti, deja de verte como igual. Yo ya no era compañera, era territorio. Cada vez que yo intentaba cuestionar algo, la respuesta era la misma. Él sabía más, entendía mejor, tenía más experiencia. Yo solo tenía emociones. Así reducen tu opinión a algo irracional, exagerado, poco confiable. Y lo más cruel es que, al repetirlo, terminas creyéndolo. Eso no es liderazgo, es dominación. Ese desprecio elegante se manifestaba en detalles diarios. Elegían por mí, hablaban por mí, prometían cosas en mi nombre. Luego me lo comunicaban como un favor. Si yo me molestaba, la acusación venía rápida. Eres ingrata. Así se invierte la culpa y se silencia cualquier reclamo legítimo. Algo que aprendí después.
y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Cuando alguien invalida sistemáticamente tu criterio, empieza a observar en qué áreas lo hace. En mi caso, siempre eran las decisiones que implicaban dinero, casa y futuro. ¿Casualidad? Claro que no. Ahí estaba el verdadero interés. Mi suegra reforzaba ese discurso con frases como: confía en tu marido, él sabe lo que hace. Yo asentía, por cansancio más que por acuerdo. Me estaban empujando a un lugar de obediencia, no de confianza, y eso, dentro de una familia, es devastador. Con el tiempo, esa frase dejó de sonar protectora y empezó a sonar amenazante, porque entendí que lo mejor para mí coincidía sospechosamente con lo mejor para ellos. Y esa claridad incómoda fue la antesala de algo más grande, algo que pronto dejaría de ser solo palabras y se convertiría en acciones. El día que me di cuenta de que ya no participaba en las decisiones sobre el dinero, sentí un vacío en el estómago. No fue una discusión, fue una omisión. Simplemente dejaron de incluirme. Las cuentas se manejaban aparte, los pagos se resolvían después, y yo quedé fuera de todo lo que sostenía nuestra casa. Así empieza el despojo silencioso. La casa, que siempre sentí como un refugio, empezó a sentirse ajena. Hablaban de vender, de cambiar, de hipotecar, como si yo fuera una invitada temporal. Yo preguntaba y recibía respuestas vagas. Ya lo estamos viendo. Ese estamos nunca me incluía, y ahí entendí que el hogar se había convertido en un botín. Lo más cruel es que el dinero no solo da comodidad, da voz. Cuando te lo quitan, te quitan la posibilidad de decidir, de salir, de protegerte. Yo empecé a sentir miedo, miedo de depender, miedo de no saber, miedo de quedarme sin nada. Ese miedo es funcional para quien quiere controlar. Un consejo práctico, porque esto salva. Revisa documentos, pide copias, guarda comprobantes. Yo empecé tarde, pero empecé. Fotos de contratos, mensajes, movimientos bancarios. No por venganza, sino por autodefensa. Porque cuando alguien te oculta información financiera, algo grave se está gestando. Mi suegra opinaba sin pudor sobre lo que convenía hacer con la casa. Decía que era lo mejor para la familia. Pero yo no sentía familia. Sentía exclusión. Estaban decidiendo sobre mi techo sin mi consentimiento. Esa sensación de injusticia fue una de las más duras de enfrentar. Yo todavía intentaba creer que todo tenía una explicación razonable. Que no era personal. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Me estaban preparando para perder algo importante. Y cuando te quitan el control del dinero y del hogar, casi siempre es porque planean quitarte mucho más. La comprensión no llegó como un golpe, llegó como una caída lenta. Un día me di cuenta de que no sabía qué iba a pasar mañana. No sabía qué decisiones estaban en marcha, ni qué se había firmado, ni qué se había prometido en mi nombre. Vivía reaccionando, nunca decidiendo. Esa es la forma más clara de perder el control sin que nadie te lo arrebate a la fuerza. Me sentía atrapada en mi propia vida. Dependía de explicaciones incompletas, de silencios, de medias verdades. Preguntar se había vuelto incómodo, casi peligroso. Y cuando el simple acto de querer saber se castiga, el mensaje es claro. Tu lugar no es participar, es obedecer. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba. Insomnio, ansiedad, una presión constante en el pecho. El cuerpo entiende antes que la mente. Yo todavía intentaba racionalizarlo todo, pero algo dentro de mí gritaba que estaba en riesgo. Porque perder el control no es solo emocional, es existencial. Un ejercicio que me ayudó, aunque no resolvió nada de inmediato, fue listar qué cosas ya no dependían de mí. Verlo escrito fue devastador, pero revelador. Cuanto más larga era la lista, más claro quedaba que no era una sensación, era una realidad. Yo estaba siendo desplazada de mi propia vida. Lo más duro fue aceptar que no se trataba de un descuido o de un mal momento. Era un sistema.
un sistema diseñado para que yo no decidiera nada importante. Y cuando entendí eso, el miedo cambió de forma, dejó de ser confuso y se volvió concreto. Esa claridad no me dio paz, pero me dio alerta. Porque cuando pierdes todo control, solo te quedan dos opciones: resignarte o prepararte. Y sin saberlo todavía, yo estaba empezando a prepararme para algo que cambiaría el rumbo de esta historia. Mi suegra no levantaba la voz, no hacía escenas. Su poder estaba en algo mucho más sutil. Hablaba como si yo no estuviera, incluso cuando estaba sentada frente a ella. Opinaba sobre mi matrimonio, sobre mi hijo, sobre la casa, y nadie la detenía. Ese silencio cómplice dolía más que cualquier insulto directo. Ella tenía respuestas para todo. Si yo intentaba explicar algo, me interrumpía con una sonrisa educada, de esas que te desarman. No hace falta, decía, yo ya lo hablé con él. Y ahí quedaba claro que las decisiones se tomaban en otro espacio, en otra mesa, donde yo no era invitada. Yo era el tema, no la participante. Lo más cruel es que su influencia estaba normalizada. Nadie la cuestionaba. Mi esposo confiaba más en su criterio que en el mío. Y eso te rompe por dentro, porque no solo te quitan la voz, te reemplazan. Empiezas a sentir que sobras, que cualquier cosa que digas llega tarde. Un ejemplo práctico que aprendí después. Cuando alguien responde por ti constantemente, no es ayuda, es anulación. Observa quién habla primero, quién cierra los temas, quién da la última palabra. En mi caso, siempre era ella. Yo solo asentía, como si mi vida fuera un asunto administrativo. Empecé a notar que incluso mi hijo recibía mensajes filtrados por ella. Opiniones, reglas, decisiones que no venían de mí. Eso encendió una alarma distinta, más profunda. Porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de protegerlo a él de una dinámica injusta y controladora. Ahí entendí que la exclusión no era solo marital, era familiar. Un sistema completo donde mi voz no tenía peso. Y cuando una suegra ocupa el lugar que no le corresponde, alguien más lo está permitiendo. Esa certeza me dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Hasta dónde pensaban llegar sin mí? No hay nada más humillante que estar sentada en la mesa y sentir que eres invisible. Yo estaba ahí, escuchando cómo hablaban de mi vida, de mi casa, de mi hijo, como si yo fuera un objeto decorativo. Nadie me preguntaba nada, y cuando intentaba intervenir, las miradas se desviaban, las conversaciones seguían. Esa indiferencia pesa más que un grito. Empecé a notar que mi presencia solo era útil para cumplir funciones. Servir, acompañar, sostener. Pero opinar, decidir, cuestionar, eso no. Era como si hubiera un acuerdo tácito de que yo debía ocupar poco espacio. Y lo más doloroso es que, con el tiempo, empecé a hacerlo sola, sin que nadie me lo pidiera. La humillación no era pública ni evidente. Era cotidiana. Frases que no recibían respuesta, preguntas ignoradas, decisiones ya cerradas cuando yo llegaba. Ese tipo de desprecio te va rompiendo por dentro, porque no puedes señalarlo fácilmente. Si te quejas, te dicen que exageras. Si callas, lo normalizan. Un día me escuché a mí misma diciendo, da igual, y me asusté, porque no daba igual. Nada de eso daba igual. Pero repetirlo era más fácil que enfrentar la verdad. Me estaban excluyendo a propósito. Esa aceptación forzada es una forma de supervivencia, pero también una herida profunda. Para quien esté pasando por algo parecido, algo concreto, presta atención a cuántas veces sales de una conversación sin haber sido escuchada. No una, no dos. El patrón. Ahí está la señal. Yo ignoré ese patrón demasiado tiempo, creyendo que era circunstancial. Esa humillación silenciosa fue acumulándose como rabia contenida. Y la rabia, cuando no se expresa, se transforma en claridad. Yo todavía no lo sabía,
pero ese dolor estaba preparando algo dentro de mí, porque nadie puede ser ignorado para siempre sin que algo, en algún momento, explote. La duda no llegó de repente, se instaló como una niebla. Empecé a cuestionar decisiones simples, qué decir, qué hacer, incluso qué sentir. Cada vez que pensaba algo, escuchaba sus voces en mi cabeza corrigiéndome. Eso es lo más peligroso del control, cuando ya no necesitan estar presentes para dominarte. Me preguntaba constantemente si estaba exagerando, si malinterpretaba las cosas, si realmente tenía motivos para sentirme así. Esa confusión no era casual. Venía de meses de invalidación, de miradas que minimizaban, de respuestas evasivas. Poco a poco, mi confianza se fue erosionando. Recuerdo un día frente al espejo, preguntándome en voz alta si estaba perdiendo la razón. Esa imagen todavía me duele, porque cuando llegas a ese punto, alguien ya ha cruzado una línea muy grave. Nadie debería hacerte dudar de tu percepción de la realidad. Algo que aprendí después y que puede ayudar a otros. Cuando dudas de ti, busca hechos, no opiniones. Anota lo que pasó, tal como ocurrió, sin justificar, sin adornar. Yo empecé a hacerlo y fue como encender una luz en una habitación oscura. La duda empieza a ceder cuando la verdad se ordena. Esa inseguridad también afectó mi forma de hablar con mi hijo. Tenía miedo de equivocarme, de no hacerlo bien, y eso fue una alarma enorme, porque el daño ya no era solo hacia mí, estaba alcanzando a lo que más amaba. Ahí entendí que no podía seguir así. Dudar de mí era exactamente lo que ellos necesitaban para seguir avanzando, y aunque todavía no sabía cómo, algo dentro de mí empezó a resistirse. Porque cuando una mujer empieza a recuperar confianza, incluso en silencio, el equilibrio del poder comienza a cambiar. La mentira no fue grande ni espectacular, y por eso funcionó tan bien. Dijeron que me estaban excluyendo para protegerme, que yo estaba muy sensible, muy cansada, muy vulnerable para cargar con decisiones importantes. Esa narrativa fue repetida tantas veces que casi parecía un hecho. Casi. Porque algo no encajaba. Cada vez que preguntaba por qué no me habían consultado, la respuesta era la misma. No queríamos preocuparte. Como si decidir por mí fuera un acto de amor. Esa es una de las mentiras más crueles que existen, porque te deja sin argumentos. Si protestas, pareces ingrata. Si callas, te borran. Empecé a notar contradicciones. Decían que yo no estaba en condiciones de decidir, pero sí estaba perfectamente capacitada para sostener la casa, cuidar de mi hijo, resolver problemas diarios. Era fuerte para lo que les convenía y frágil para lo que implicaba poder. Esa incoherencia fue la primera grieta real en su discurso, algo práctico que quiero dejar aquí. Cuando alguien usa tu bienestar como excusa para excluirte, pide claridad. ¿Protegerte de qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué límites? Yo no lo hice en voz alta, pero empecé a hacerlo internamente, y las respuestas nunca aparecían, porque no las sabía. Esa mentira empezó a perder fuerza cuando la miré de frente. Ya no sonaba lógica, sonaba conveniente para ellos, no para mí. Y cuando una mentira empieza a resquebrajarse, quienes la sostienen suelen cometer errores. Yo todavía no sabía cuál sería el primero, pero estaba cada vez más cerca de verlo. Esa fue la antesala del descubrimiento más doloroso hasta ese momento. Porque mientras me hablaban de protección, estaban planeando mi futuro sin mí. Y esa traición silenciosa estaba a punto de hacerse evidente de una forma imposible de ignorar. El descubrimiento no fue intencional, fue un accidente, una frase suelta, un comentario mal calculado, algo que no debía llegar a mis oídos. De pronto entendí que no hablaban de posibilidades, hablaban de planes ya armados. Mi futuro no estaba en discusión, estaba en ejecución, y yo no figuraba como parte activa, sino como un problema a administrar. Sentí una mezcla de frío y rabia, porque no era solo una decisión concreta, era un conjunto de cambios que afectaban mi vida entera. Mudanzas, dinero, rutinas,
incluso decisiones sobre mi hijo. Todo se había hablado, negociado y acordado sin mí. Ese día comprendí que mi exclusión ya no era simbólica, era estructural. Intenté recomponer la escena mentalmente, unir pistas pasadas que antes ignoré, las conversaciones cortadas, los silencios incómodos, las respuestas evasivas. Todo encajó. No era desorganización, era secreto. Y el secreto siempre protege a quien tiene algo que perder si la verdad sale a la luz. Algo que aprendí ahí y que puede servir a otros. Cuando descubres que planean tu vida sin ti, no confrontes de inmediato. Observa, escucha, junta información. Yo respiré hondo y callé, no por miedo, sino por estrategia. Porque hablar sin pruebas solo te expone. Ese día lloré en silencio, no por debilidad, sino por claridad. Porque entendí que la traición no siempre llega con gritos o infidelidades. A veces llega con sonrisas y planes bien pensados. Y esa comprensión dolió más que cualquier pelea. Pero junto con el dolor apareció algo nuevo. Determinación. Ya no estaba confundida. Ya no dudaba de mí. Sabía que algo grave estaba pasando y que, si no hacía nada, lo perdería todo. Ese fue el momento en que dejé de ser solo víctima y empecé, sin saberlo aún, a prepararme para el contraataque. No estaba espiando. Estaba en mi casa. Y aún así, lo que escuché no estaba destinado a mí. Mi esposo hablaba con su madre en voz baja, creyendo que yo no estaba cerca. Escuché mi nombre. Luego palabras sueltas. Custodia, casa, dinero. Sentí que el aire se me iba del pecho. No era una suposición, era un plan. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuerte. Hablaban de mí, como si yo no fuera una persona, sino una variable incómoda. Decían que yo no estaba bien, que era mejor anticiparse. ¿Anticiparse a qué?, me pregunté. A quitarme lo que era mío, a dejarme sin voz del todo. Lo más cruel fue la frialdad. No había rabia ni urgencia en sus voces. Era una charla práctica, casi administrativa. Eso me hizo entender que no era un impulso, era algo pensado, planeado con tiempo, con calma. Y ese tipo de traición es la que más duele, porque viene sin remordimiento. Ese día confirmé algo importante. No podía confiar en nadie de esa mesa, ni en mi esposo, ni en su madre, ni en la supuesta familia que decía protegerme. Estaban construyendo una narrativa donde yo aparecía como inestable, incapaz, un obstáculo. Y esa narrativa tenía un objetivo claro. Un consejo que hoy considero vital. Cuando escuchas algo así, no reacciones desde el shock. Anota lo que recuerdas. Palabras exactas, nombres, fechas. Yo lo hice temblando, pero lo hice. Porque la memoria se nubla con el miedo, y la verdad necesita precisión. Me fui a dormir esa noche sin decir nada. No porque no doliera, sino porque entendí que ese silencio ya no era sumisión, era preparación. Porque quien planea en secreto suele cometer errores. Y yo estaba decidida a estar atenta al primero. Esa noche no dormí. La palabra custodia resonaba en mi cabeza como un eco cruel. Ya no era solo el miedo de quedarme sin casa o sin dinero. Era el terror de que me separaran de mi hijo. Ese pensamiento te paraliza, te rompe, te vuelve vulnerable. Y ellos lo sabían. Ese era su verdadero punto de presión. Empecé a mirar a mi hijo con otros ojos, con una mezcla de amor y pánico. Pensaba en cómo podrían usar cualquier error, cualquier cansancio, cualquier momento de fragilidad en mi contra. De pronto, todo parecía una prueba. Vivía bajo una evaluación invisible, constante, injusta. El miedo no era irracional. Ya habían empezado a sembrar dudas, comentarios sueltos sobre mi estado emocional, sobre lo difícil que era lidiar conmigo. Pequeñas frases que, repetidas, construyen una imagen peligrosa. Yo entendí que estaban preparando el terreno para justificar lo injustificable. Algo práctico que hice, y que hoy recomiendo sin dudar. Empecé a documentar todo relacionado con mi hijo. Rutinas, citas médicas,
actividades escolares, conversaciones importantes. No por paranoia, sino por protección, porque cuando alguien intenta cuestionar tu capacidad como madre, los hechos son tu mejor defensa. Ese miedo me obligó a crecer de golpe. Ya no podía darme el lujo de dudar o de esperar. Tenía que pensar estratégicamente, aunque me doliera, porque el amor por un hijo despierta una fuerza que ni una misma conoce hasta que se ve acorralada. Ahí entendí que lo que estaba en juego no era solo una disputa familiar, era una batalla por mi dignidad y por el vínculo más importante de mi vida. Y aunque el miedo seguía ahí, algo más fuerte empezó a emerger, la certeza de que no iba a permitir que me borraran. Todo empezó a encajar cuando noté el cambio en la forma en que hablaban de mí delante de otros. Ya no era solo silencio, ahora era insinuación. Comentarios preocupados sobre mi estado emocional, sobre lo sensible que estaba, sobre lo difícil que era razonar conmigo. No eran ataques directos, eran semillas, y las estaban plantando con cuidado. Mi esposo adoptó un tono nuevo, casi terapéutico, cuando hablaba de mí. Decía que me quería ayudar, que estaba pasando por una etapa difícil, y la gente asentía, porque ese discurso es creíble. Nadie sospecha del que se muestra paciente y comprensivo. Yo, en cambio, quedaba reducida a alguien que no estaba del todo bien. Lo más perverso es que usaban mis reacciones naturales en mi contra. Si me enojaba, confirmaba que era inestable. Si lloraba, que era débil. Si me defendía, que era conflictiva. No había forma de ganar. Cualquier emoción se convertía en prueba. Así funciona la trampa perfecta. Algo que aprendí a la fuerza. Cuando intentan desacreditarte, mantén la calma en público y registra todo en privado. Yo empecé a controlar mis reacciones fuera de casa, no por sumisión, sino por estrategia, porque entendí que necesitaba romper la imagen que estaban construyendo. Me dolía profundamente sentir que estaban reescribiendo quién era yo. No solo querían quitarme cosas materiales, querían quitarme credibilidad, y sin credibilidad, cualquier injusticia parece justificada. Esa fue una de las realizaciones más duras del proceso. Pero en ese intento de pintarme como incapaz, cometieron un error. Me subestimaron. Creyeron que yo no veía el juego, que no entendía las reglas. Y esa confianza excesiva suele ser peligrosa, porque mientras ellos actuaban seguros, yo empezaba a observar con una lucidez nueva. Me enteré por casualidad, como siempre. Una carpeta mal guardada, un papel que no debía estar ahí. Lo leí 2 veces porque no podía creerlo. Un documento con decisiones que me afectaban directamente, firmado sin mi consentimiento. No era una idea, no era un borrador, era real. Y en ese papel, yo no existía. Sentí una mezcla de rabia y claridad. Rabia por la traición. Claridad porque, por primera vez, tenía algo concreto en las manos. Hasta ese momento todo había sido silencios, insinuaciones, palabras sueltas. Ese documento era una prueba. Fría, objetiva, imposible de negar. Ahí entendí que el error ya estaba cometido. Lo más indignante fue ver cómo justificaban mi ausencia. Frases técnicas, lenguaje legal, todo muy correcto. Como si borrarme fuera un trámite. Me di cuenta de que habían contado con algo, que yo no revisaría, que no entendería, que no prestaría atención. Me subestimaron otra vez. Un consejo práctico que hoy considero vital. Revisa todo lo que puedas, aunque te digan que no es necesario. Contratos, poderes, acuerdos. Yo empecé a leer con lupa, a sacar fotos, a guardar copias fuera de casa. Porque cuando alguien actúa a escondidas, el papel se convierte en su mayor debilidad. Ese documento marcó un antes y un después. Ya no podía fingir que era paranoia. Ya no podía convencerme de que exageraba. Tenía una verdad incómoda frente a mí. Y esa verdad me dio algo que no había tenido en mucho tiempo. Ventaja. Guardé ese papel en silencio. No dije nada. No pregunté nada. Porque entendí que mi fuerza, en ese momento, estaba en no revelar que ya sabía.
Ellos creían que seguían controlando el tablero. No sabían que una pieza clave ya estaba fuera de lugar y que pronto todo empezaría a girar en mi favor. Ellos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Seguían hablando delante de mí con medias frases, con tecnicismos, con ese tono condescendiente que asume ignorancia ajena. Creían que yo no entendía el alcance legal, económico y emocional de lo que estaban haciendo. Ese fue su mayor error. Confundieron mi silencio con incapacidad. Yo asentía, hacía preguntas ingenuas, fingía confusión. No por debilidad, sino por estrategia. Mientras ellos bajaban la guardia, yo conectaba piezas. Entendía por qué habían cambiado de actitud, por qué mi suegra estaba tan presente, por qué el dinero había desaparecido de las conversaciones. Todo tenía sentido ahora. Empecé a informarme en silencio. Leía. Preguntaba sin revelar demasiado. Buscaba ejemplos reales de mujeres que habían pasado por situaciones parecidas. Entendí cómo funcionaban ciertos movimientos legales, cómo se construyen narrativas falsas, cómo el papel correcto en el momento justo puede cambiarlo todo. El conocimiento me devolvió algo que había perdido. Poder interno. Algo práctico que quiero dejar aquí. Nunca subestimes el valor de aprender cuando otros creen que no sabes. Libros, artículos, testimonios, asesorías discretas. Yo no necesitaba confrontar todavía, necesitaba entender. Y entender es el primer paso para defenderse sin exponerse. Mientras ellos creían tener el control, yo estaba recuperando mi voz por dentro, ya no desde la emoción, sino desde la claridad. Cada gesto de desprecio me confirmaba que iban confiados, seguros de que yo no reaccionaría. No sabían que esa seguridad era exactamente lo que me estaba dando ventaja. Ese fue el punto de quiebre invisible, porque aunque nada había cambiado por fuera, por dentro yo ya no era la misma. Y cuando una mujer deja de creerse pequeña, incluso en silencio, el equilibrio del juego empieza a romperse. Ellos aún no lo veían, pero pronto lo sentirían. La decisión no fue dramática ni ruidosa. No hubo lágrimas ni discursos frente al espejo. Fue un pensamiento claro, casi frío. No voy a pedir permiso nunca más. Hasta ese momento, incluso en silencio, yo seguía esperando aprobación. De ellos, del contexto, del miedo. Ese día algo se acomodó por dentro. Entendí que pedir permiso era seguir aceptando el lugar que me habían impuesto. Un lugar pequeño, subordinado, condicionado. Y yo ya había perdido demasiado. Voz, espacio, confianza. No iba a perder también la iniciativa. Decidir sin anunciarlo fue mi primer acto real de libertad en mucho tiempo. Empecé con cosas mínimas, casi invisibles. Llamadas que antes no hacía. Consultas que antes evitaba. Información que antes no buscaba por miedo a exagerar. Cada pequeño movimiento era una forma de recuperar territorio interno. Nadie lo notó, y eso era exactamente lo que necesitaba. Algo práctico que aprendí ahí. Cuando dejas de pedir permiso, no lo anuncies. Actúa, observa, protege. Yo dejé de explicar mis pasos y empecé a documentarlos. Guardar, anotar, respaldar. La discreción se volvió mi aliada más poderosa. No era venganza, era supervivencia. Yo no quería destruir a nadie. Quería protegerme y proteger a mi hijo. Y para eso necesitaba dejar de reaccionar y empezar a moverme con intención. Por primera vez en mucho tiempo, sentí calma. Una calma extraña, firme. Ese instante marcó el cambio real, porque aunque ellos seguían creyendo que yo estaba paralizada, algo esencial ya había cambiado. Yo ya no estaba esperando. Estaba avanzando. Y cuando una mujer deja de pedir permiso, el siguiente paso suele ser el que nadie ve venir. La prueba llegó porque no me veían como una amenaza. Ese fue su segundo gran error. Hablaban delante de mí con descuido. Dejaban papeles a la vista, mensajes sin borrar, decisiones medio explicadas. Creían que yo no uniría los puntos, que no entendería el valor de lo que estaba viendo. Me subestimaron.
y esa subestimación me abrió la puerta. No fue una sola cosa, fue un conjunto. Un correo reenviado por error, una conversación grabada sin querer, un documento con fechas que no coincidían con su versión. Todo encajaba como un rompecabezas cruel. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Era evidencia, fría, concreta, imposible de explicar con sonrisas. Sentí miedo, sí. Porque tener la prueba también significa aceptar la magnitud de la traición. Pero ese miedo era distinto. Ya no paralizaba, ordenaba. Me obligó a pensar con cabeza fría. Guardé copias en distintos lugares, protegí archivos, anoté contextos. Aprendí que la verdad sin resguardo puede desaparecer. Algo práctico que quiero dejar claro. Cuando consigas una prueba, no la compartas de inmediato. No busques alivio emocional contándolo. La emoción pasa, la estrategia queda. Yo esperé, y esa espera fue clave, porque mientras ellos seguían confiados, yo aseguraba mi posición. Esa prueba también me devolvió algo que creí perdido: dignidad. Ya no era la mujer confundida ni inestable. Era alguien que sabía exactamente lo que había pasado. Y ese conocimiento pesa. Cambia la postura, la mirada, incluso el silencio. Ellos aún no sabían que yo tenía en mis manos lo que podía desarmar todo su plan. Seguían avanzando como si nada, pero a partir de ese momento, el juego ya no era el mismo. Porque cuando la verdad aparece, aunque todavía esté guardada, el final empieza a escribirse solo. La revelación no fue impulsiva, fue calculada. Elegí el momento exacto en que ya no podían negar nada. Cuando hablaron con seguridad, cuando repitieron su versión por enésima vez, fue ahí. Saqué la prueba sin levantar la voz, no para humillar, sino para que la mentira se cayera sola, por su propio peso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie esperaba eso de mí. Me habían subestimado tanto que no contemplaron la posibilidad de que yo tuviera respaldo. Vi cómo sus miradas cambiaban, cómo la seguridad se transformaba en desconcierto. La narrativa que habían construido durante meses se resquebrajó en segundos. Mi esposo intentó explicar, matizar, desviar. Pero cuando una mentira queda expuesta, ya no importa cuánto hables. Las palabras pierden fuerza frente a los hechos. Mi suegra bajó la mirada por primera vez. Fue breve, pero suficiente. Ese instante confirmó todo lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Algo importante que aprendí. La verdad no necesita adornos. Presenta los hechos, en orden, sin emoción excesiva. Yo respiré hondo y dejé que los documentos hablaran por mí. Fue liberador no tener que convencer a nadie. Por fin, mi voz no era cuestionada. No sentí alegría, sentí alivio, porque ya no estaba atrapada en la duda ni en el silencio. Estaba parada en la realidad. Y la realidad, cuando se muestra clara, incomoda a quienes viven de ocultarla. Esa revelación no fue el final, fue el inicio del derrumbe. Porque una vez que la mentira se expone, todo lo demás empieza a caer. Y aunque todavía faltaban pasos difíciles, yo ya había recuperado algo esencial, la legitimidad de mi palabra. Y eso cambia todo. Durante años, él había cultivado esa imagen impecable, responsable, tranquilo, buen padre, esposo ejemplar. Nadie veía lo que pasaba puertas adentro, y cuando la verdad empezó a salir, no cayó de golpe, se fue resquebrajando. Las miradas de admiración se transformaron en dudas, y las dudas, en silencio incómodo. Lo observé con una distancia nueva. Ya no me intimidaba, ya no me callaba. Intentaba mantener la compostura, pero algo se le escapaba, la seguridad. Cada explicación sonaba forzada, cada gesto parecía ensayado. Cuando una máscara se cae, no hay forma elegante de volver a ponerla. Lo más revelador fue ver cómo algunos empezaban a hacer preguntas simples, pero peligrosas. ¿Por qué no lo hablaste con ella? ¿Por qué no firmó?
Esas preguntas, que antes nadie se atrevía a hacer, ahora flotaban en el aire. Y él no tenía buenas respuestas. Mi suegra intentó intervenir, suavizar, justificar. Pero ya no funcionaba. Su voz ya no tenía el mismo peso. Porque cuando el control se basa en la imagen, basta una grieta para que todo se tambalee. Y esa grieta ya era visible para todos. Algo que quiero compartir. No hace falta gritar para que la verdad se note. A veces basta con mantenerse firme y coherente. Yo no atacaba, no acusaba, solo confirmaba hechos. Y esa calma fue más poderosa que cualquier reclamo. La caída de su imagen no fue mi objetivo, fue la consecuencia natural de sus actos. Y mientras él perdía credibilidad, yo recuperaba algo que había perdido hace tiempo: respeto. Ese equilibrio nuevo marcó el inicio de una etapa distinta, una en la que ya no podían tratarme como antes. Cuando todo parecía encaminado según sus planes, ocurrió lo que nunca imaginaron. El proceso legal dio un giro. No fue magia ni suerte, fue consecuencia. Las pruebas estaban bien presentadas, los tiempos claros, las contradicciones evidentes. Por primera vez, el relato que había dominado durante meses dejó de ser el único sobre la mesa. Recuerdo el momento exacto en que entendí que ya no tenían el control. Sus abogados empezaron a hacer preguntas incómodas, a pedir aclaraciones que antes no existían. La seguridad con la que se movían se transformó en cautela. Y esa cautela era una señal inequívoca de que algo había cambiado. Yo estaba tranquila. No porque confiara ciegamente en el sistema, sino porque sabía que ya no estaba indefensa. Había aprendido a hablar cuando correspondía y a callar cuando era estratégico. Esa combinación fue clave, porque el poder no siempre está en alzar la voz, a veces está en saber cuándo usarla. Algo práctico que entendí ahí. En cualquier proceso legal, la coherencia es tu mejor aliada. No exagerar, no dramatizar, no improvisar. Yo me limité a sostener la verdad tal como era. Y eso, frente a un relato armado, pesa más de lo que parece. Mi esposo ya no podía fingir control absoluto. Se le notaba en el cuerpo, en los silencios, en la impaciencia. Mi suegra dejó de hablar por él. El tablero se había reordenado y por primera vez yo no estaba en desventaja. Ese giro no resolvió todo de inmediato, pero cambió el rumbo. Y cuando el rumbo cambia, quienes confiaban en un final fácil empiezan a cometer errores. Yo lo sabía, y estaba lista para el siguiente. Nunca la vi tan silenciosa. Mi suegra, que siempre tenía una opinión para todo, se quedó sin palabras cuando la verdad empezó a circular. Ya no interrumpía, ya no corregía, ya no hablaba por mí. Ese silencio fue revelador, porque cuando alguien pierde la voz que usaba para controlar, queda expuesto. Al principio intentó minimizarlo todo. Dijo que eran malentendidos, exageraciones, problemas de comunicación, pero su tono ya no convencía. La seguridad que la caracterizaba se había evaporado. Nadie la miraba como antes, y ella lo sentía. El poder simbólico también se nota cuando se pierde. Lo más impactante fue verla retroceder, literalmente. En reuniones donde antes ocupaba el centro, ahora se mantenía al margen. Ya no tomaba decisiones, ya no cerraba conversaciones. Por primera vez, yo hablaba y no era interrumpida. Ese cambio, aunque sutil, fue profundamente reparador. Algo que entendí en ese momento. Muchas veces el control no se sostiene por fuerza, sino por costumbre. Cuando la costumbre se rompe, el control se desarma. Y eso fue exactamente lo que pasó. La dinámica familiar cambió porque la verdad la obligó a cambiar. No sentí satisfacción, sentí justicia, porque no se trataba de ganarle a ella, sino de recuperar mi lugar. Y ese lugar ya no podía ser ocupado por otra persona, ni siquiera por alguien que durante años creyó tener derecho sobre mi vida. Esa reacción de mi suegra fue una señal clara de que el sistema que me había excluido estaba cayendo. Y cuando un sistema se cae, deja espacios vacíos, espacios que alguien tiene que ocupar. Yo todavía estaba aprendiendo a hacerlo,
pero ya no estaba dispuesta a cederlos nunca más. Lo más duro de todo este proceso no fue lo que me hicieron a mí, fue lo que vi reflejado en los ojos de mi hijo. Cambios pequeños, casi imperceptibles, preguntas que no sabía cómo responder, silencios más largos, una necesidad constante de confirmación. Los niños sienten la tensión aunque nadie la nombre, y eso me partía el alma. Mi mayor miedo no era perder un juicio, era que él aprendiera que el amor se vive desde el miedo y la injusticia, que creciera creyendo que una mujer debe callar para que todo funcione. Ese pensamiento me desvelaba más que cualquier amenaza legal. Porque una herida así no se ve, pero marca de por vida. Empecé a cuidar mis palabras con él, no desde el secreto, sino desde la verdad adecuada a su edad. Le expliqué que los adultos a veces se equivocan, que defenderse no es pelear, que decir lo que uno siente no es malo. Cada conversación era también una forma de repararme a mí misma. Algo práctico que hice fue crear rutinas estables solo para nosotros. Horarios, pequeños rituales, momentos de calma. Eso le devolvió seguridad. Y a mí me recordó por qué estaba luchando. No era solo por una casa o dinero. Era por enseñarle que la dignidad no se negocia. También tuve que enfrentar la culpa. Esa voz interna que dice, ¿y si hubiera hecho algo antes? Aprendí a callarla, porque la culpa inmoviliza, y yo necesitaba avanzar. Lo importante no era el pasado, era lo que estaba haciendo ahora para protegerlo. Ese impacto emocional fue el punto más frágil, y, al mismo tiempo, el más poderoso. Porque cuando una madre entiende que el silencio también educa, ya no puede volver atrás. Y desde ese lugar, supe que no importaba lo que viniera después. Yo no iba a retroceder. No fue un día de celebración, fue un día de confirmación. Cuando escuché la resolución, no lloré ni sonreí. Respiré, como si mi cuerpo, por fin, entendiera que ya no estaba en peligro. La casa seguía siendo mía, el dinero debía ser restituido, y la custodia no estaba en duda. Pero lo más importante no estaba en el papel. Había recuperado mi voz. Miré a mi esposo y ya no vi poder. Vi sorpresa. Porque nunca imaginó que yo llegaría hasta ahí. Me había subestimado desde el principio, creyendo que el silencio era debilidad. Ese fue su gran error. No entendió que yo estaba observando, aprendiendo, preparándome. Y ahora, frente a todos, eso quedaba claro. La casa volvió a sentirse hogar. No por las paredes, sino por la seguridad. El dinero dejó de ser una amenaza y volvió a ser una herramienta. Y mi voz ya no temblaba. Hablé con firmeza, sin justificarme, sin pedir permiso. Nadie me interrumpió. Nadie me corrigió. Ese silencio, esta vez, jugaba a mi favor. Algo que aprendí y quiero compartir. Recuperar lo material es importante, pero recuperar la palabra lo cambia todo. Porque cuando puedes decir no, esto no, así no, ya no eres vulnerable de la misma manera. Yo entendí que nunca fue solo una disputa legal, fue una disputa por quién decidía mi vida. No sentí venganza, sentí equilibrio, como si el mundo se hubiera reacomodado después de mucho tiempo torcido. Ellos perdieron el control que creían eterno. Yo recuperé el derecho básico de existir sin miedo. Ese día no cerró la historia, pero marcó un punto irreversible. Porque una vez que una mujer recupera su voz, ya no hay forma de volver a encerrarla. Y lo que vino después fue el silencio incómodo de quienes, por primera vez, no sabían cómo tratarme. No hubo gritos ni escenas finales. La derrota llegó en silencio, como suelen llegar las cosas definitivas. Mi esposo ya no discutía, no imponía, no decidía. Se limitaba a aceptar lo que antes creía impensable. Y ese cambio, tan discreto, fue más contundente que cualquier humillación pública. Lo vi encogerse en espacios donde antes dominaba. Sus opiniones perdieron peso. Su seguridad se volvió frágil. Nadie lo confrontaba abiertamente, pero todos lo observaban distinto.
porque cuando el poder se construye sobre la manipulación, basta con que la verdad salga a la luz para que se desmorone. Mi suegra también quedó al margen. Ya no organizaba, no dirigía, no hablaba por nadie. El silencio que antes me imponían ahora lo rodeaba a ellos, y aunque no sentí alegría, sentí una calma profunda. No era castigo, era consecuencia. Algo que comprendí ahí. La verdadera derrota no es perder bienes o juicios, es perder la autoridad moral. Y eso fue lo que les pasó. Ya no podían presentarse como víctimas ni como salvadores. La historia ya no les pertenecía. Yo no necesitaba celebrar su caída. Me bastaba con caminar sin miedo, con tomar decisiones sin pedir permiso, con ocupar mi lugar sin explicaciones. Esa libertad cotidiana fue mi mayor victoria. Esa derrota silenciosa marcó el final de una etapa. Y aunque todavía quedaban heridas por sanar, el desequilibrio de poder había terminado. Lo que venía ahora ya no tenía que ver con ellos, sino conmigo. La justicia no llegó como yo la había imaginado. No fue rápida ni perfecta, pero fue clara. No solo en papeles y resoluciones, sino en miradas, en silencios, en cambios de actitud. Aquellos que antes dudaban ahora evitaban el tema. La verdad, cuando se instala, incomoda incluso a quienes no participaron. Lo inesperado fue que no tuve que insistir más. Las decisiones comenzaron a respetarse sin resistencia. Los límites que antes eran cuestionados ahora eran aceptados. Y eso me hizo entender que la justicia también es cultural. Ocurre cuando una dinámica injusta deja de ser tolerada. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber resistido. Tristeza por todo lo que fue necesario perder para llegar hasta ahí. Porque nadie sale ileso de una lucha así. Pero también entendí que no todo dolor es en vano cuando trae claridad. Algo que quiero compartir. A veces la justicia no se manifiesta como castigo, sino como reordenamiento. Cada quien queda en el lugar que corresponde, y ese orden nuevo, aunque incómodo, es más sano que el caos anterior. Yo ya no necesitaba probar nada. Mi postura hablaba por sí sola. Caminaba distinta, hablaba distinta, decidía distinta. Esa transformación era visible, y eso, para mí, fue la señal más clara de que algo había cambiado de verdad. La justicia llegó sin aplausos, sin discursos, sin promesas. Llegó como una realidad nueva que nadie pudo negar. Y desde ese lugar, supe que lo peor ya había pasado. Lo que venía ahora tenía otro ritmo, otra intención. Era el comienzo de algo que, por primera vez, se sentía mío. La reconstrucción no fue inmediata ni heroica. Fue lenta, cotidiana, a veces torpe. Tuve que reaprender a confiar en mi criterio, a tomar decisiones sin pedir validación, a escuchar mi propia voz sin corregirla mentalmente. Descubrí que cuando te anulan durante mucho tiempo, volver a ti misma requiere paciencia y mucha compasión. Empecé por lo básico: ordenar mi rutina, mis finanzas, mis prioridades. Cosas simples que antes parecían enormes. Elegir, decidir, sostener. Cada pequeño acto era una afirmación silenciosa de que yo estaba de vuelta. No para demostrar nada a nadie, sino para sentirme entera otra vez. También tuve que revisar mis vínculos. Aprendí a reconocer quién me escuchaba de verdad y quién solo estaba cómodo cuando yo callaba. Puse límites sin explicaciones largas. Al principio costó, porque poner límites revela quién se beneficia de que no los tengas. Pero esa claridad fue liberadora. Algo práctico que me ayudó mucho. Escribir lo que pensaba sin censura. No para publicarlo, sino para ordenarme. Poner en palabras lo vivido me devolvió sentido. Entendí que mi historia no era una vergüenza, era una prueba de resistencia, y nombrarla era una forma de sanarla. No todo fue crecimiento. Hubo días de cansancio, de enojo tardío, de tristeza acumulada. Pero ya no me juzgaba por eso. Estaba saliendo de una anulación profunda, y eso también deja marcas. La diferencia es que ahora yo me acompañaba, no me atacaba.
Esa reconstrucción me preparó para algo más grande. Cerrar el ciclo sin rencor, pero sin olvido. Porque sanar no es negar lo que pasó, es integrarlo sin que te gobierne. Y yo estaba lista para dar ese último paso, el más silencioso y el más poderoso. La verdad final no llegó como una revelación externa, llegó como una certeza interna. Mirando hacia atrás, entendí algo que cambia todo. Nunca fui débil. Fui silenciada. Fui subestimada. Fui excluida de decisiones importantes hasta dudar de mí misma. Pero la capacidad siempre estuvo ahí, intacta, esperando el momento de volver a salir. Me hicieron creer que no sabía, que no podía, que no entendía. Y durante un tiempo lo acepté, porque confiar en quienes amas te vuelve vulnerable. Pero hoy sé que esa narrativa no hablaba de mí, hablaba de ellos, de su necesidad de control, de su miedo a perder poder, de su comodidad con mi silencio. La verdad chocante es esta. Cuando una mujer recupera su voz, no se transforma en otra persona. Simplemente vuelve a ser quien siempre fue. Yo no me volví fuerte de repente. Dejé de estar encogida. Dejé de pedir permiso. Dejé de justificar mi lugar en el mundo. Si alguien que escucha esta historia se reconoce en ella, quiero decirte algo claro. Dudar de ti no es un defecto, es una consecuencia. Y se puede revertir. Empieza pequeño. Escúchate. Escríbete. Defiéndete. No para atacar, sino para existir con dignidad. Hoy camino con una calma distinta. No necesito venganza ni aprobación. La justicia ya ocurrió donde tenía que ocurrir. Y lo que nadie puede quitarme ahora es la claridad. Porque una vez que descubres que no eras débil, sino manipulada, no hay vuelta atrás. Esa es la verdad final. Y aunque esta historia termina aquí, su eco sigue vivo. Porque cada vez que una mujer recupera su voz, rompe un ciclo que parecía eterno. Y eso, aunque no haga ruido, lo cambia todo. Durante mucho tiempo pensé que la justicia era algo externo, algo que tenía que venir de otros, de papeles, de decisiones ajenas. Hoy sé que empezó mucho antes, el día que dejé de aceptar la humillación como normal. La ley puso las cosas en su lugar, sí, pero antes de eso, yo ya había recuperado algo esencial, la certeza de que no estaba equivocada, de que mi voz tenía valor. Hubo un momento en que vi cómo quienes me habían subestimado se quedaron sin argumentos, sin control, sin esa seguridad arrogante que los hacía hablar por encima de mí. No fue un castigo ruidoso, fue algo más profundo. Quedaron expuestos. Ya no pudieron sostener la mentira, ni justificar la exclusión, ni esconder la manipulación detrás de sonrisas educadas. Y mientras ellos lidiaban con las consecuencias, yo empecé de nuevo. Reconstruí mi casa como hogar, no como botín. Ordené mi vida financiera con claridad y sin miedo. Fortalecí el vínculo con mi hijo desde la verdad y la calma. No para demostrar nada, sino para vivir sin encogerme. Renací desde un lugar más honesto, más firme, más libre. Hoy miro atrás sin rencor, pero sin ingenuidad. Aprendí que callar no siempre es paz, que el amor no debería quitarte la voz, y que nadie tiene derecho a decidir tu vida sin ti. Si esta historia te removió algo por dentro, pregúntate, ¿en qué momento empezaste a callar? ¿Qué decisión dejaste en manos de otros? ¿Y qué pasaría si hoy empezaras a recuperarla? Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, o si alguna vez viviste una situación donde la justicia llegó de forma inesperada. Tu experiencia puede inspirar a otros. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.